de gran gozo que podamos reunirnos nuevamente. También sean todos muy bienvenidos, en especial la visita que viene el día de hoy. Los hermanos que hacía días no venían también. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo. Continuaremos en el estudio expositivo del Evangelio de Mateo. Y hoy estaremos mirando el capítulo 17. Mateo 17. Versículos 22 y 23. Hoy estaremos ocupados en estos dos versículos. Mateo 17, versículos 22 y 23. ¿Ya estamos todos ahí? Permítame entonces leo a su favor, pero por favor síganme en la lectura. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Palabra de Dios. Amén. Hermano predicador, permítanme que oremos para que el Señor nos ilumine frente a este texto. El día de hoy podamos ser grandemente edificados. Señor, te agradecemos por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, porque siendo un Dios soberano, grande, poderoso, Señor, has permitido que nosotros podamos dirigirnos a ti, que podamos reunirnos en tu nombre el día de hoy. Gracias, Señor, por ello, porque sabemos que no merecíamos, sino la condenación, el infierno eterno. Pero a ti te plació, Señor, entregar a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida, vida en abundancia, y podernos congregar como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor. Señor, queremos poner en tus manos este momento. Reconocemos que estamos delante de ti, Señor. Reconozco, Señor, mi fragilidad, mi debilidad, y reconozco que estoy de parte de ti acá sin merecerlo, Señor. Ayúdanos a que el texto sea abierto a nuestros ojos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, para estar atentos, Señor, a lo que tienes hoy para tu pueblo. Ayuda, Señor, que no sean mis ideas, mis pensamientos, sino que sea tu palabra ministrando a cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana y que juntos, Señor, podamos acercarnos más a ti, adorarte con pasión, con emoción, Señor, pero también con entendimiento, Señor. Ayúdanos pues a que, ahora que ha sido leído el texto, lo podamos explicar y aplicar a nuestras vidas, Señor. Que sea de bendición para tu pueblo y que realmente sea una adoración hacia ti en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy estaremos entonces ocupados en este texto, solo 2 versículos, y es interesante que esta es la segunda vez en la cual Jesús nos está hablando de su pasión, muerte y resurrección. De hecho, Jesús lo hace 3 veces en los evangelios. Los evangelios tanto de Mateo, Marcos y Lucas registran estas 3 veces en las cuales Jesús anuncia lo que ha de venir y que él tiene que padecer, tiene que morir y resucitará al tercer día. Es interesante porque este es el principal o el núcleo del evangelio. Entonces hoy estaremos ocupados, mis hermanos, en el evangelio de Cristo, su anuncio, su anuncio. Pero cuando la Biblia nos repite varias cosas, eso da importancia a lo que está repitiendo. Es por eso que también es muy interesante y muy importante el texto que vamos a trabajar hoy, porque la Biblia nos lo repite, entonces nos muestra la importancia de ese anuncio, que ese anuncio es demasiadamente importante para nosotros como creyentes. También, hermanos, podemos ver que al repetirse esto, o la razón por la cual esto era repetido, era porque Jesús estaba teniendo un adiestramiento
con los discípulos. Él estaba y había terminado su ministerio en Galilea, ahora estaba reunidos con ellos, intimidando con ellos y adiestrándolos cada día más. Y es en ese momento o en ese contexto en la cual Jesús nuevamente, por segunda vez, repite estas palabras. Pero también, hermanos, el Evangelio se escribe, o este Evangelio de Mateo, se escribe inicialmente, la audiencia original son los judíos. Entonces, este texto se abre como un panorama frente a los judíos en ese entonces para demostrar que Jesús verdaderamente era el Mesías esperado. Entonces, hoy estaremos ocupados y el nombre de la predicación del día de hoy es El Rey anuncia por segunda vez su pasión. El Rey anuncia por segunda vez su pasión. Y lo vamos a estar viendo en 4 partes muy sencillas, que el texto no lo dice. Lo primero, su identidad. Es interesante que Jesús dice, el Hijo del Hombre, su identidad, su entrega, será entregado en manos de hombres. Entonces, su identidad, su entrega, su muerte, porque sigue diciendo el versículo, y le matarán. Y en tercero, su resurrección, porque dice, más al tercer día resucitará. Entonces lo estaremos viendo en estos 4 puntos. Su identidad, su entrega, su muerte y su resurrección. Bueno, como les digo, este texto es también nombrado en los 2 evangelios sinópticos. Este texto que vamos a trabajar hoy. Y la declaración de Jesús, las 3 veces que él dice que él debe de ser entregado en manos de los hombres y que va a morir y que va a resucitar, es también registrado en los 3 evangelios. En los 3 evangelios, las 3 veces. Y esta es la segunda vez que lo repite. Vamos a ver la primera vez que lo repite, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Un capítulo antes, una hojita o 2 hojitas antes, Jesús, en el versículo 21, está diciendo, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera vez. Entonces, en las 3 veces vamos a ver en común que Jesús hace su anuncio, ese anuncio es de que él padecerá, de que morirá, de que resucitará, pero también hay la reacción de los discípulos. En este texto, la reacción es de Pedro. Recordemos lo que hemos venido viendo los domingos anteriores. Pedro le es revelado de parte del Padre de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dice esa declaración, Jesús le dice que eso no se lo ha revelado ni sangre ni carne y que él es un bienaventurado. Pero inmediatamente Jesús dice que él debe de ir a padecer a Jerusalén y debe de ser entregado en manos de los hombres, de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, que va a padecer, va a morir y va a resucitar. Y ahí mismo Pedro, no, vamos por acá. Ahora, Pedro es impulsivo. Eso no quiere decir que los apóstoles, los otros apóstoles no pensaron quizás lo mismo, pero Pedro decía las cosas. Si miramos el texto que vamos a estudiar hoy, también hay una reacción de los discípulos. Volvamos otra vez a Mateo 17. Mateo 17, versículo 23. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Inmediatamente Jesús les anuncia esto. Dice que ellos se entristecieron en gran manera. Y en el capítulo 20, si quiere acompáñenme allá, el capítulo 20 de Mateo, que es la tercera
el tercer anuncio de Jesús, de que va a morir, de que va a padecer, va a morir y va a resucitar. Capítulo 20, versículo 17. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y aquí hay una reacción también. Lo vemos a partir del versículo 20. Ellos están discutiendo de cuál de ellos va a ser el primero. Entonces, miren, en el primer anuncio hay una reacción de los discípulos, en este caso de Pedro: no vayas por allá. En la segunda, perdón, se entristecen, y en esta están disputando de quién va a ser el primero. Ellos no podían entender todavía el anuncio que Jesús les estaba haciendo. No podían entender. Pero entonces, vamos a mirar entonces el primer punto de la identidad. Volvamos, regresemos por favor al capítulo 17, versículo 22. Como les decía, Jesús está con los discípulos. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo. ¿A quién les dijo? A los discípulos. ¿Qué les dijo? El Hijo del Hombre. ¿Cómo así que el Hijo del Hombre? Si miráramos los textos bíblicos en los cuales él anuncia esto mismo, encontraremos que él cita la misma frase: el Hijo del Hombre. ¿Cómo que el Hijo del Hombre? ¿Por qué el Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno, para poder entender esto, tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento, en especial al libro de Daniel. Vamos por favor al libro de Daniel, en el capítulo 7. Daniel capítulo 7. Bueno, los coloco un poco en contexto. Daniel capítulo 7, ahora, el pueblo judío, los israelitas, habían sido cautivos por Babilonia. Ellos estaban en ese momento en cautiverio en Babilonia. Y es en este contexto en el cual Dios permite que Daniel tenga una visión. Esta visión es muy interesante, porque es una visión en la cual Daniel está viendo 4 figuras. ¿Cuáles son esas 4 figuras? Son 4 bestias. Dice que son 4 bestias. Dice que la primera bestia era un león como con águilas de alas. La segunda dice que era un oso, semejante a un oso. La tercera dice que era como un leopardo con 4 alas de aves. Y la cuarta era una bestia terrible, con unos cuernos, con dientes afilados, grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba a los otros. Era diferente a todas las otras bestias. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo cuando estaba viendo Daniel estas bestias? ¿O qué le estaba revelando Dios a Daniel por medio de estas bestias? Eran los 4 imperios que iban a haber en la historia, uno seguido del otro, que iban a tener mucho poder, que iba a ser un reino muy grande y poderoso, y se estaba refiriendo el primero a Babilonia, el segundo a los medo-persas, el tercero a Grecia y el cuarto a Roma. Todos 4 reinos extensos, grandes, que tuvieron mucho poder, mucha gloria, fueron despiadados como las bestias, sin piedad. Pero, mis hermanos, en el versículo 13 y 14, Daniel ve algo
distinto y glorioso. ¿Qué nos dice el verso 13 y 14? Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Sí escucharon? Vino uno como qué? Como hijo de hombre. Dice, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. Daniel había visto, ya, Dios le ha permitido ver la historia representada en estas bestias, los reinos que iban a ver, pero vendría uno como hijo de hombre que descendería y a él se le es entregado un reino eterno, un reino que no será destruido. Uno como hijo de hombre, como Jesús mismo está declarando, he aquí el Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús era el esperado. Él era el que iba a tener y iba a ser, le iba a ser entregado un reino eterno, indestructible. Y los judíos y los rabinos de la época sabían que cuando se dirigía a ese término, hijo de hombre, se estaba refiriendo a ese Mesías esperado, a ese Mesías esperado. Pero hermanos, hay algo bien interesante en la identidad de Jesús que nos ayuda también a comprender nuestra vida diaria. El eterno, el que no va a ser destruido. Dios mismo se hace hombre como hijo de hombre para ser entregado en manos de los hombres y morir. Él se humilló siendo Dios y siendo semejante a usted y a mí. Pero no solo eso, dio su vida en una humillación aún mucho más grande, para que usted y yo podamos ser parte de ese reino y tener salvación. Él era el poderoso, es el poderoso. Pero ahí es también donde entendemos un poco a los discípulos. ¿Cómo poder entender que ahí al lado estaba Jesús, el que habían visto hacer maravillas, milagros y cosas que solo Dios podía hacer? El Mesías esperado. Pero ahora Él les está diciendo que deben morir. Una gran controversia en esto. ¿Cómo cuadrar en la mente de los discípulos este pensamiento de un rey poderoso que se levantaría y los rescataría como el pueblo escogido de Dios, les devolvería digamos, el poder como nación, se acabaría la represión de Roma? Y Él les está diciendo que Él es el Hijo del Hombre, pero que tiene que morir. Para ellos era difícil poderlo entender. Nosotros tenemos toda la historia ya y todo el camino, pero para ellos era difícil entender. Si miramos lo que van a predicar dentro de 8 días, podemos ver también lo que Jesús quería expresarles a ellos. Él era el Todopoderoso y aún así se hizo semejante a los hombres para ser humillado, porque sin cruz no hay gloria. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué sigue diciendo la escritura? Por favor, regresamos nuevamente a Mateo 17.
el Hijo del Hombre será entregado. Será entregado. Entonces, puede surgir una pregunta. ¿Por quién es entregado? ¿Por quién es entregado? ¿Por quién es entregado Jesús? Y quizás pueda llegar a nuestras mentes inmediatamente. ¿Por Judas? ¿Judas fue el que lo entregó? No. O sea, de hecho Jesús está ahí sentado con ellos en la cena y dice, uno de ustedes me va a entregar. Él era el siervo sufriente que declaraba Isaías 53, el que iba a ser entregado, el que iba a ser llevado como oveja al matadero. Miremos el texto de Lucas que nos habla de esta misma, porque enriquece lo que está sucediendo en medio de ellos. Por favor, acompáñenme a Lucas 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículo 43. Dice el verso que todos estaban admirados de la grandeza de Dios y maravillándose en todos de todas estas cosas que Jesús hacía, que dice ahí que él hacía. Él dijo a los discípulos, ya, la gente estaba maravillada de lo que había visto, los discípulos también. Ellos estaban viendo que él era el Mesías esperado. Pero miren lo que Jesús les dice. Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Cuáles palabras? El anuncio. Ellos estaban maravillados de con quién estaban. Y de verdad eso debería haber sido algo espectacular poder estar caminando con Jesús 24 horas al día, con él ahí físicamente, porque caminamos con él 24 horas al día. Eso espero de todos. Pero ellos estaban maravillados de lo que le había dicho. Y Jesús les está diciendo, miren, escuchen que lo que yo les voy a decir penetre sus oídos. Es como si Jesús les dijera, no se entusiasmen demasiado por la grandeza que acaban de ver. Y más bien acuérdense lo que les he dicho. Ahora nuevamente yo se los voy a volver a decir. Que el sol en el que ustedes se regocijan ahora, pronto ha de ocultarse en las sombras. Esto lo dice un comentarista. El sol en el que ustedes se regocijan ha de ocultarse en la sombra de la luz. Porque debía ser entregado. Debía ser entregado y debía morir. Ellos sabían el mensaje del Hijo del Hombre y del Mesías, pero se habían olvidado de lo que Isaías les decía, de cómo él tendría que padecer, ser llevado a la cruz, ser humillado en gran manera, ser humillado en gran manera. Pero regresemos a la pregunta entonces, ¿quién entrega a Jesús? Dijimos entonces que Judas Iscariote. Claro, él fue el que entregó a Jesús. Pero si pensamos correctamente, él lo entregó
pero estaríamos pensando incompleto. ¿Por qué? Tenemos que ir a la escritura más a profundidad para poder mirar eso. Él era el Rey eterno y todopoderoso. ¿Acaso él, digámoslo así, lo podríamos encajar en que un hombre como Judas lo habría de entregar así y ya, llanamente? No fue una situación que se dio por casualidad O sin haber sido planeada. Ahora, Judas lo planeó. Él pensó en entregarlo, lo habló con los del Sanedrín, ¿cierto? Ahora, podríamos pensar, bueno, también lo entregó los del Sanedrín, porque ellos fueron los de los romanos y lo llevaron y lo entregaron a los romanos. Pero realmente, ¿quién entregó a Jesús? La entrega de Jesús respondía a un plan perfecto. Oiga bien, un plan perfecto. Desde ahí, desde ese día que estaban en la cena, o desde días antes cuando Judas habló y le dijo que lo iba a vender por unas monedas. No, mis hermanos, un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y manifestada el día y la hora exacta. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Por favor, acompáñenme a Juan 12. Juan 12. Juan 12, verso 27. Y dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Ese plan fue perfecto desde antes de la fundación del mundo y a la hora y el día que debía de ser. Mas ahora la hora ha llegado. Esto ocurrió cuando Jesús estaba orando antes de ir a ser aprendido. Mas la hora no ha llegado. Si miráramos Juan 3, 13:1, nos habla precisamente de eso. Si miráramos a Juan 17:1, también nos habla precisamente de eso. Pero quiero que me acompañen a Juan 10. Juan 10. Porque hay algo también especial en esto. Juan 10, unas horitas atrás, versículos 17 y 18. Dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo me entrego. Yo tengo la potestad de colocar mi vida y entregarme. Y al tercer día yo tengo la potestad de regresar. No es nadie que me está entregando. Yo me estoy entregando a sí mismo. Y lo estoy haciendo por obediencia al Padre.
Pero, ¿quién entrega realmente a Jesús? ¿Hemos respondido a esta pregunta? Creo que todavía no. Por eso acompáñenme a Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2 es la gran predicación de Pedro después de haber recibido el poder del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo, aunque aprendimos que no solamente el Espíritu Santo llegó en este momento, desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba y se movía sobre las aguas. Pero luego de Pentecostés o de la reunión que tenían los apóstoles ahí, Pedro se levanta con gran poder y comienza una gran predicación en el capítulo 2 y en el versículo 22 y 23 nos dice algo extraordinario. Les está confrontando a los judíos, a los israelitas que habían escuchado la predicación de Pedro y todos los otros que habían de otras partes de la dispersión, y les dice esto: a este entregando, ¿a quién? A Jesús. Voy a leer desde el 22, perdón. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, ¿a quién? A Jesús, entregado, oigan bien, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces, ¿quién entregó a Jesús? El Padre. Cuidado, eso no exime la responsabilidad de Judas en haberlo vendido. Eso no exime la responsabilidad de los ancianos, de los fariseos, de los del Sanedrín. No exime la responsabilidad de los romanos. Pero a Jesús lo entregó el Padre. Él se entrega a sí mismo porque tiene el poder de entregarse a sí mismo por obediencia al Padre. Porque el Padre, en su determinado consejo y anticipado conocimiento, algo que fue antes de la fundación del mundo. Miremos ahí más adelantico, Hechos 4. Hechos 4. Hechos 4, versículo 24. Aquí se le dice a los discípulos que no pueden seguir predicando de Jesús. Entonces ellos son liberados, regresan con la iglesia y comienzan a orar. ¿Y qué es la oración? Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. ¿Qué dijeron en esa oración? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor, o sea, el que tiene el poder y reinado sobre todo. ¿Qué sigue diciendo? Que por boca de David, tu siervo, dijiste, Salmo 2. Ese es el Salmo 2. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Sigue diciendo versículo 27.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, vuelvo y les digo, ahí está, ellos se reunieron contra Jesús, ¿cierto? No los exime la responsabilidad, pero que sigue diciendo, para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En cuanto tu mano y tu consejo habían dicho que sucediera. Hermanos, es la mano del Padre con la espada del juicio que vendría sobre nosotros, cayendo sobre su propio Hijo Jesús. Y esto nos remite a lo que sucede con Abraham y su hijo Isaac. Están en la mesa del sacrificio para ser sacrificado. Abraham está levantando su mano para sacrificar a su propio hijo, porque así se lo pidió el Padre. Pero el Padre provee un cordero para cambiar ese sacrificio. Y ese cordero era Jesús, en el cual el Padre iba a tener su mano para entregarlo y sacrificarlo por nosotros. Por nosotros. Definitivamente es maravillosa, hermano, la obra de Dios, su redención y su salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y es el juicio de la mano de Dios que cae sobre su propio Hijo para recibir el castigo, el sacrificio, para derramar su sangre, el perdón de nuestros pecados, de tu pecado y el mío. Si pensáramos bien en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o más bien pasemos al tercer punto para ver su muerte. Su muerte. Volvamos nuevamente a nuestro texto. Mateo 17. Hemos visto su identidad como el Hijo del Hombre, como el Mesías esperado, como el Dios que se hace hombre y se humilla para enseñarnos. Hemos visto cómo Él se ha entregado Él mismo por obediencia al Padre, y cómo el Padre lo ha entregado en manos de los hombres para que sea sacrificado y muera, o para que le matáis, como dice el texto. Dice el versículo 23, y le matarán su muerte. No solo él debía ser entregado en las manos de los hombres inicuos, en las manos de los hombres pecadores, en las manos de los hombres egoístas que pensaban que Jesús era una piedra de tropiezo al enseñar lo que enseñaba y perder de cierta forma la popularidad que ellos tenían, porque es lo que ellos pensaban. Tenemos que quitar del camino a Jesús porque está enseñando cosas que van contra lo que nosotros enseñamos y vamos a perder los discípulos, los que nos siguen. Vamos a perder popularidad. De hecho, cuando lo presentan frente a los romanos, dicen que él se proclama rey para crear en ellos lo mismo. Herodes, hay uno que dice que es rey y entonces ¿usted qué es? Pilatos, hay uno que dice que es rey, entonces usted que es gobernador y que gobierna también. No solo debía ser entregado, sino que
lo matarían por el odio que le tenían. Pero ese odio, ¿acaso es un odio que estaba solamente ahí en ese momento? En esos 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, es un odio que había entrado desde el principio en Génesis 3. Y es un odio que ha estado sobre toda la humanidad, a través de la historia. De hecho, digamos lo que se da a luz cuando entra el pecado por Adán y Eva, lo sigue la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Y de ahí para allá un odio por Dios, por su santidad, por sus mandamientos. Si analizáramos bien y nosotros hubiésemos estado ahí en ese lugar, nosotros también estaríamos gritando crucifijo. Si somos honestos, crucifijo. Quiero que me acompañen a Isaías 53, el texto que les hablaba ahora, en el cual es el texto del siervo sufriente, con el cual estaba profetizando Isaías sobre nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53. Isaías 53, hermano. Versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue despreciado. Dice que escondimos su rostro de él, lo despreciamos, pero fue únicamente los sacerdotes, los romanos, el Sanedrín, los fariseos, Judas, los judíos o los israelitas que estaban ahí. Toda la humanidad lo ha despreciado, lo ha despreciado, lo ha desechado. Pero ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es por eso que él debía de morir. Él tenía que cargar el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de su pueblo, de los que iban a ser redimidos. Y debía morir en la humillación más grande. Como les decía, ya de hecho, siendo Dios, encarnarse en un humano, humanizarse, o como lo dice Juan, tabernaculizarse, o sea, el tabernáculo vino a estar presente en medio de nosotros. Eso ya era una humillación. Pero hermanos, fue aún más humillado, porque su muerte fue una muerte en la cruz, una muerte en la cual el peor de los delincuentes debía de ser llevado ahí. Una muerte que ningún romano podía, a los romanos no se crucificaban, porque era
muerte más despreciable, más humillante. Cruz. La cruz. Pero hermanos, ¿cómo comprender que el símbolo de la cruz era un símbolo de desprecio, un símbolo de humillación, un símbolo de lo peor, el que era crucificado era lo peor de lo peor? Jesús lo convierte en un símbolo de victoria, en un símbolo de victoria. El rey, el hijo el Hijo del Hombre, el Mesías esperado, muere en una cruz, siendo despreciado y siendo humillado, para convertir esa cruz en un símbolo de victoria, un símbolo de desprecio, en un símbolo de victoria. ¿Por qué en un símbolo de victoria? Porque ahí Él llevó nuestros pecados y los clavó la acta, ahí en la cruz, y porque Él no se quedó ahí. Porque Él no se quedó ahí. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, la resurrección. La cruz no hubiese sido nada si Jesús no hubiese resucitado. Jesús le está diciendo esto a los discípulos. Y los discípulos solo escuchan que Él va a morir. Y ya. No escuchan que va a resucitar. O bueno, quizás se preguntaban, bueno, ya hemos visto resucitar a Jesús, a Lázaro lo resucitó, pero ¿y ahora quién lo va? O sea, ¿cómo va a ser él para resucitarse él mismo? Ellos habían cerrado los oídos al anuncio triste que le estaba dando, pero a la victoria que vendría después, porque ahí sería establecido el reino eterno, el que no será destruido. Acompáñenme a Corintios 1, versículos 15, perdón, 1 Corintios 15, versículo 14. 1 Corintios 15, versículo 14, que nos dice el Espíritu Santo por medio de Pablo. Versículo 14. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo se hubiese quedado en la cruz, como de pronto para algunos en este tiempo lo perciben así o lo tratan de colocar en una imagen así, vana es entonces nuestra fe, porque entonces ahí sí hubiera sido un profeta más, un hombre más que fue quizás muy grandioso, pero nada más. Y es lo que está diciendo Pablo. O sea, si Él no resucita, si Él no hubiese resucitado, entonces en vano sería nuestra fe, pero Él resucitó, mis hermanos. Está registrado en la Escritura. Se presentó frente a los ojos de los discípulos y de más de 40 personas. Él resucitó. Y al resucitar, Él venció la muerte, el pecado y colocó a Satanás bajo sus pies. Lo derrotó también. Lo derrotó también. Este mensaje, el núcleo que debiésemos de predicar, este es el evangelio, mis hermanos. Cristo, Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se entregó por el determinado consejo del Padre. Murió en una cruz y resucitó para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Ya para finalizar, quisiera que miráramos 1 Corintios 1:18.
1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mis hermanos, si en los púlpitos de nuestras iglesias se predicara más cristocéntricamente y se predicara más la cruz, no habrían tantos falsos positivos. Y creo que la iglesia podría hacer mucho más. Ahora, mis hermanos, ¿qué tenemos que pensar nosotros y llevar a nuestra vida diaria? No podemos perder de vista lo que Jesús hizo por nosotros. A veces perdemos de vista eso. Lo recordamos acá en la cena, pero salimos de acá y vivimos 7 días, 6 días de la semana, perdiendo de vista el poder de la cruz, lo que él proclamó y lo que hizo, porque él no solo lo profetizó, se cumplió. Se cumplió. Si viviéramos reflexionando diariamente en el mensaje de la cruz y en su resurrección, nuestras vidas deberían de ser cambiadas y transformadas diariamente, porque nuestro modo de ver la vida tendría que ser distinto, nuestro modo de ver nuestro trabajo, de ver nuestro hogar, de ver las personas con las que Dios nos rodea, de ver nuestra economía, de ver la situación que estamos afrontando en el momento, tendría que ser distinta, porque es que Él salió victorioso de ahí, y por ende nosotros hemos resucitado con Él. No creemos en un Dios que se quedó muerto, creemos en un Dios que está vivo, que está con nosotros acá hoy. Y eso también nos llevaría a pensar que debemos de ir a la cruz todos los días, hermanos, todos los días. Él nos perdonó. Y si Él nos perdonó y nuestro perdón fue en un precio tan alto que fue su propia sangre, su propia vida, ¿cómo deleitarnos en el pecado? Eso no tiene razón de ser. Ahora, no estoy diciendo que usted y yo no pequemos, sí. Mientras que estemos a este lado de la gloria, mientras que estemos en este cuerpo, vamos a fallar. Pero una cosa es que estemos luchando contra el pecado, otra cosa es que nos deleitemos en él. Que nos deleitemos en él. Y si hay alguno acá que todavía no está seguro de quién es Jesús, si todavía no está seguro de que Él viene hacia usted presentándole ese mismo mensaje: yo me he entregado, yo he muerto, yo he resucitado para que tú tengas perdón de pecados. Si vienes a mí en arrepentimiento y fe, es la hora, no esperes. Hoy, reflexiona en esto. El mismo Rey soberano, todopoderoso, el Mesías esperado, que murió hace más de 2000 años, está hoy acá abriendo sus brazos hacia ti, más vivo que nunca, para decirte que ese sacrificio también fue por ti. Ven ahora en el arrepentimiento de tendrás el privilegio de pertenecer a su reino, de pertenecer a su reino. Hermanos, para finalizar, quisiera que escucháramos una canción. Es un himno, pero es un himno de, digámoslo, de los contemporáneos de ahora más nuevecito, pues, y precisamente nos habla del poder de la cruz. Lo que Dios nos ha hecho para vamos a estar. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, lavado
Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Ese plan perfecto, ese plan hecho desde antes de la fundación del mundo, ese plan ejecutado por ti, oh Jesús, ese plan aplicado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Nos da alegría y gozo, nos da alegría y gozo. Pero también, Señor, te pedimos perdón porque a veces no perdemos de vista tu mensaje, tu evangelio. Ayúdanos, oh Dios, por favor, a no olvidar el precio que pagaste por nuestros pecados. Ayúdanos a no olvidar la humillación que tuviste y que también nos manda a nosotros a ser humildes. Ayúdanos a no olvidar esa victoria al resucitar, porque nos has dado vida, vida en abundancia. Señor, permite que nuestro corazón salte en adoración y en alabanza, Señor, por habernos recordado el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Y quizás pudiéramos pensar hoy que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero es necesario que tú no lo repitas como lo repitiste en la creencia. Y eso nos llena, Señor, también de gozo y alegría, porque tienes cuidado de nosotros y porque quieres, Señor, que podamos entender el Evangelio. Te entregamos, pues, Señor, en un principio, y permite que podamos seguir adelante, tratando con todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús.